América Latina, una región rica en diversidad cultural, historia y recursos naturales, ha sido escenario de numerosas tragedias que han marcado profundamente su desarrollo social, político y económico. Estas tragedias, a menudo vinculadas a conflictos armados, dictaduras, desastres y prohibiciones de derechos humanos, han dejado cicatrices imborrables en las comunidades y naciones afectadas. Es por esto que hoy les traigo el iceberg de las mayores tragedias de América Latina. Pero tengan en cuenta que serán solo realizadas por el hombre, por lo tanto, no tendremos en cuenta desastres naturales. Desde horribles sucesos perpetrados por regímenes militares hasta accidentes aéreos, daremos un paseo por acontecimientos tristes y oscuros, así que pónganse cómodos y empecemos con el nivel 1. Un charter operado por la aerolínea boliviana Lamia se estrelló el 28 de noviembre de 2016, mientras transportaba al equipo de fútbol brasileño Chapecoense a Medellín, Colombia, para la final de la Copa Sudamericana. La tragedia, que resultó en el fallecimiento de 71 de las 77 personas a bordo, fue causada principalmente por el agotamiento de combustible debido a una mala planificación y la falta de reabastecimiento. El accidente conmocionó al mundo del deporte, con Atlético Nacional solicitando y la Conmebol otorgando el título de la Copa Sudamericana a Chapecoense en homenaje. La tragedia de la Puerta 12 ocurrió el 23 de junio de 1968 en el Estadio Monumental de Buenos Aires, durante un partido entre River Plate y Boca Juniors, cuando 71 personas, en su mayoría jóvenes de 18 y 19 años, fallecieron y muchas más resultaron heridas. Esto al ser aplastadas en una estampida al intentar salir por una puerta que estaba supuestamente cerrada o bloqueada, lo que provocó una aglomeración y pánico. El incidente, cuyas causas exactas nunca fueron completamente aclaradas, llevó a una mayor atención a las medidas de seguridad en los estadios y sigue siendo recordado como uno de los momentos más trágicos en la historia del fútbol argentino. El 25 de agosto de 2011, el Casino Royal en Monterrey, México, fue atacado por un grupo de hombres armados que incendiaron el edificio utilizando gasolina, resultando en la muerte de 52 personas atrapadas en su interior debido a la falta de salidas de emergencia adecuadas. Este ataque, motivado por la negativa del casino a pagar extorsiones a un cartel de drogas, generó una amplia condena nacional e internacional, llevó a arrestos de miembros del cartel de los Zetas responsables del acto, y provocó un incremento en las medidas de seguridad y un mayor enfoque gubernamental en la lucha contra el crimen organizado en México. La masacre de la Candelaria fue una masacre perpetrada contra un grupo estimado de entre 43 y 70 niños y adolescentes, que dormían enfrente de la iglesia de la Candelaria en la madrugada del 23 de julio de 1993, en Río de Janeiro, Brasil. 8 niños fueron asesinados y muchos otros heridos durante la masacre. Durante las investigaciones se descubrió que los disparos fueron efectuados por policías y varios oficiales fueron acusados de ser los responsables. Tras un proceso de más de 5 años, 9 hombres fueron directamente vinculados con la masacre, de los cuales 3 fueron condenados, 5 absueltos y 1 resultó sin vida en el curso de la investigación. En la víspera de Año Nuevo, el 31 de diciembre de 1986, 3 empleados descontentos del Hotel DuPont Plaza en San Juan, Puerto Rico, prendieron fuego intencionalmente. Los empleados estuvieron involucrados en un conflicto laboral con los propietarios. El incendio acabó con la vida de entre 96 y 98 personas e hirió a otras 140. Es el incendio de hotel más catastrófico en la historia de Puerto Rico. La mayoría de las víctimas fueron quemadas hasta quedar irreconocibles y sus pertenencias destruidas. Después de 15 meses de juicio, el jurado llegó a su veredicto tras una semana de deliberaciones. En total, los pagos por los fallecimientos y lesiones ascendieron a más de $210 millones y los registros judiciales muestran que el caso involucró más de 1 millón de documentos. Estamos ahora en el nivel 2. El ataque terrorista a la embajada israelí en Buenos Aires ocurrió el martes 17 de marzo de 1992, cuando una camioneta cargada con explosivos fue estrellada contra el frente del edificio de la embajada de Israel, causando la destrucción de la misma, y daños a una iglesia católica y una escuela ubicada en un edificio cercano. En el atentado terrorista fallecieron 22 personas, entre israelíes y argentinos, e hirió a otras 242. El atentado fue investigado por la Corte Suprema de Justicia, sin identificar ningún sospechoso y sin que hasta 2024 se haya elevado la causa a juicio.
La tragedia de la avenida Suba ocurrió el 28 de abril de 2004 en Bogotá, Colombia, cuando una máquina trituradora de asfalto cayó encima de un autobús escolar del Colegio Agustiniano Norte. El accidente causó el fallecimiento de 21 niños y 2 adultos, además de 24 heridos. Esto sucedió porque el conductor perdió el control del aparato de 40 toneladas cayendo de una curva justo sobre el bus escolar que se encontraba en la carretera inferior. Los angustiados padres de familia acudieron a diversos hospitales en búsqueda de sus hijos, y ya conociendo el fallecimiento de 21 estudiantes, el directivo de la Asociación de Padres de Familia declaró que el colegio suspendía las clases por 3 días en señal de duelo. El 6 de mayo de 2022, el Hotel Saratoga, un hotel de lujo en Cuba, sufrió una supuesta explosión de gas que dañó gran parte del edificio, así como la infraestructura circundante. 47 personas fallecieron y 52 resultaron heridas. No se sospechó ningún atentado terrorista ya que la causa se atribuyó a un accidente mientras se reabastecía el edificio con gas. No había turistas alojados en el hotel en el momento de la explosión, ya que estaba en proceso de renovación y debía abrir en los próximos 4 días. Al menos 15 niños resultaron heridos y 4 fallecieron, y una escuela cercana fue evacuada. El incendio en la cárcel de Sabaneta fue un incendio ocurrido el 3 de enero de 1994 en una cárcel de Maracaibo, Venezuela, en el que fallecieron al menos 108 reos. Se estimó que el incendio fue provocado con gasolina por uno de 2 grupos en pugna en la cárcel y se señaló a la banda Los Guajiros de ser la responsable. Sin embargo, Diario República informó que una fuente interna reveló que el día anterior, un interno fue ejecutado y que se jugó fútbol con su cabeza, hecho que enfureció a los compañeros y esperaron la noche para encadenar las puertas de salida y causar el incendio. El vuelo 603 de Aeroperú fue un vuelo comercial programado entre Lima y Santiago, que se estrelló el 2 de octubre de 1996. Los pilotos lucharon por mantener la aeronave en el aire y regresar al aeropuerto, tras la falla de varios instrumentos del avión, entre ellos el altímetro y velocímetro. Con los pilotos volando en medio de la noche y desconociendo su verdadera altitud y velocidad, de repente el ala izquierda del avión impacta en el mar y este se estrella segundos después. La causa de la falla fue el error de uno de los trabajadores de mantenimiento al no quitar la cinta adhesiva que estaba cubriendo los puertos estáticos del avión, necesarios para suministrar la información correcta a los instrumentos de la cabina. Todos los 61 pasajeros y 9 tripulantes del avión perdieron la vida. Bajamos al nivel 3. El 3 de abril, un contingente de 60 militantes entró en la provincia de Huancasancos, Perú, con el pretexto de imponer una sanción ejemplar a su población, ejecutaron a 69 personas, y de ellos, 18 eran niños. La masacre fue perpetrada por el grupo terrorista Sendero Luminoso, la organización maoísta que inició la cruenta época del terrorismo en el Perú. Por este hecho, Abimael Guzmán, fundador de Sendero Luminoso, y su compañera sentimental Elena Iparraguirre fueron condenados a cadena perpetua como autores intelectuales del hecho. El vuelo 965 de American Airlines fue un vuelo regular desde Miami hasta Cali, Colombia, que durante su aproximación para aterrizar chocó contra una montaña. El hecho ocurrió el miércoles 20 de diciembre de 1995, acabando con la vida de 159 ocupantes de la aeronave, salvándose 5 de ellos. Además de los supervivientes humanos, un perro, que había estado en un portaequipajes en la bodega de carga en el momento del accidente, sobrevivió al accidente. El incendio de la discoteca Utopía sucedió en la ciudad de Lima, Perú, el día sábado 20 de julio de 2002. A las 2 de la madrugada del sábado, en la cabina que corresponde a los DJs, iniciaron un espectáculo con animales y fuego. En el momento en el que los encargados del espectáculo se acercaban con sus antorchas encendidas para prender unas latas de benzina, uno de ellos levantó demasiado la antorcha y prendió fuego el techo de madera. En cuestión de pocos segundos, el establecimiento estaba en llamas. Los jóvenes que observaban el espectáculo desde los 2 niveles de la discoteca empezaron a correr hasta la única puerta de salida que estaba señalizada. El establecimiento no contaba con ningún sistema contra incendios, por lo que las llamas consumieron todo a su paso. Fueron 29 jóvenes los que fallecieron envenenados a causa de los gases que se emitieron al quemarse el material plástico con el cual estaban revestidas las columnas del local. La explosión de Cali fue un desastre ocurrido el 7 de agosto de 1956 en el centro de Cali, Colombia,
provocado por la explosión repentina de 6 camiones civiles acompañados por el ejército y que llevaban 42 toneladas de dinamita que se iban a emplear en la construcción de carreteras. En 1956, Cali contaba con 400.000 habitantes, de los cuales 4.000 fallecieron a causa de la explosión y otros 12.000 más quedaron heridos. El hecho ocurrió en plenas horas de la madrugada, cuando toda la ciudad dormía. En el cementerio central fueron enterrados 3.725 cráneos y partes de cuerpos, todos en una fosa común. La tragedia de Biloco tuvo lugar en la localidad de Biloco, Bolivia, el 26 de septiembre de 1969, cuando una aeronave en la que viajaban casi la totalidad de la plantilla del equipo boliviano, Strongest, se estrelló en una zona montañosa y de difícil acceso denominada La Cancha, falleciendo 74 personas entre futbolistas, cuerpo técnico, directivos, hinchas, personal aéreo y otros pasajeros. Llegamos al nivel 4. La tragedia del Estadio Nacional del Perú fue un suceso ocurrido el 24 de mayo de 1964 en el Estadio Nacional de Lima, donde un gol anulado a los locales terminó generando una violenta protesta por parte de los aficionados peruanos que tuvo una durísima respuesta policial. Esto provocó el fallecimiento de 328 personas y 500 resultaron heridas. Es considerada como la mayor tragedia en un estadio de fútbol de todos los tiempos. En ese mismo día, se desbordó un comportamiento vandálico por toda Lima. Cientos de personas que lograron salir del estadio ilesas se enfurecieron y empezaron a saquear comercios, a destrozar viviendas y restaurantes, incluso acabaron a golpes a 2 policías que patrullaban por las cercanías del estadio. El incendio de la guardería ABC ocurrió el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, México. En el incendio fallecieron 49 niños y 106 resultaron heridos, todos de entre 5 meses y 5 años de edad. Ocurrió al propagarse un incendio de una bodega cercana propiedad del gobierno. De un total de 19 funcionarios involucrados inicialmente según la Suprema Corte de Justicia mexicana, no había ninguna persona bajo proceso judicial por el hecho, ya que todos habían sido exonerados, hasta que posteriormente por las presiones sociales, fueron condenados 21 de 22 inculpados por la justicia mexicana. El halconazo ocurrió el 10 de junio de 1971 en la Ciudad de México, cuando el grupo paramilitar Los Halcones, apoyado por el gobierno del presidente Luis Echeverría, atacó brutalmente una manifestación estudiantil, por lo que fueron ejecutados a tiros y a golpes más de 225 personas, en su mayoría jóvenes estudiantes manifestantes de entre 14 y 22 años. Este acto represivo se enmarca en un periodo de alta tensión política y social, y se ha convertido en un símbolo de la lucha por la justicia y la democracia en México, con los sobrevivientes y familias de las víctimas aún buscando reconocimiento y responsabilidad por estos crímenes de Estado. La masacre de Pozueto se refiere a un trágico suceso que ocurrió en Colombia el 4 de diciembre de 1986. El evento tuvo lugar en el restaurante Pozueto, ubicado en el barrio Chapinero de Bogotá. El responsable del hecho fue Campo Elías Delgado, un veterano de guerra y profesor de inglés con un historial de problemas psicológicos. Delgado, tras ejecutar a su madre en su hogar, se dirigió al restaurante llamado Pozueto, donde abrió fuego indiscriminadamente contra los comensales. El resultado de su acción dejó un saldo de 29 personas fallecidas y 15 heridas. Los motivos que llevaron al hombre a cometer estos actos de violencia no están completamente claros, pero se ha especulado sobre su estado mental deteriorado y posibles resentimientos acumulados a lo largo de su vida. Posterior a su ataque, perdió la vida siendo embestido por la policía. El incendio del circo de Niterói ocurrió el 17 de diciembre de 1961 en la ciudad de Niterói, Brasil. El gran circo norteamericano contaba con aproximadamente 60 artistas, otros 20 empleados y 150 animales. El incendio se produjo con 3.000 personas presentes y siendo totalmente provocado. De todas las víctimas, 372 fallecieron inmediatamente, con un total de 503 fallecidos y otros sucumbieron a sus heridas. Alrededor del 70% de las víctimas eran niños, y muchos testigos presenciales afirmaron que varios de los mismos habían sido pisoteados por adultos que intentaban escapar de la carpa del circo. 3 personas fueron arrestadas y condenadas por iniciar el incendio. Los 150 animales del circo fueron rescatados y ninguno se encontraba bajo la carpa en el momento del incendio, aunque 3 elefantes se soltaron de sus cadenas y escaparon. Y finalizamos con el nivel 5.
Las explosiones de Guadalajara, Jalisco, tuvieron lugar el miércoles 22 de abril de 1992 en la localidad ya mencionada, donde 212 personas perdieron la vida y otras 1.800 resultaron heridas. Las explosiones fueron provocadas por la acumulación de gases inflamables, principalmente una mezcla de gasolina y gas natural, en el sistema de alcantarillado, destruyendo un total de 8 kilómetros de calle. Resultaron afectadas 1.142 viviendas, 450 comercios, 100 centros escolares y 600 vehículos. Sin embargo, testimonios de personas sobrevivientes y voluntarios de la tragedia indican una suma mucho mayor en bajas y heridos. El daño económico estimado fue de entre 7 y 10 millones de dólares. El incendio en la granja penal de Comayagua fue un incendio ocurrido el 15 de febrero de 2012 en el recinto penal de la ciudad ya mencionada, en Honduras. El hecho produjo el deceso de más de 382 reos, dejando a varios otros heridos y a 50 desaparecidos. La policía hondureña sospecha que el incendio desatado fue generado por mano criminal. El portavoz de la Secretaría de Seguridad dijo que inicialmente se consideraba que el incendio en la prisión fue provocado por un cortocircuito, pero tras las primeras investigaciones apuntan a que fue intencional, causado por una persona que posiblemente escapó. Como dato curioso, hubo varios desaparecidos que nunca se supo si huyeron o fallecieron. La matanza de la Escuela Santa María de Iquique fue una matanza de trabajadores del salitre cometida en Chile el 21 de diciembre de 1907. Diversas fuentes afirman que fueron ejecutadas entre 2.200 a 3.600 personas, mientras que las cifras oficiales del gobierno del presidente Pedro Montt solo las sitúa en 126. Eran personas de diversas nacionalidades que se encontraban en huelga general y que fueron ejecutadas por las Fuerzas Armadas de Chile mientras se alojaban en la Escuela Domingo Santa María. La huelga, provocada por las míseras condiciones de trabajo y la explotación de los obreros, fue reprimida por medio del indiscriminado uso de la Fuerza Armada por parte del gobierno. Se estima que un alto número de víctimas eran argentinos, bolivianos y peruanos. El bombardeo a la Plaza de Mayo es la denominación con que se conoce un intento de golpe de Estado realizado en Argentina el 16 de junio de 1955, contra el gobierno presidido por Juan Domingo Perón, que incluyó un ataque aéreo con bombas, realizado por un sector de la Marina de Guerra de Argentina, la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista, durante el cual fueron ejecutadas al menos 308 personas, más una cantidad adicional que no pudo ser determinada debido al estado de los restos humanos, y más de 800 resultaron heridos. Fue el primer ataque aéreo contra objetivos terrestres efectuado por las Fuerzas Aéreas Argentinas. La masacre del Perejil fue un genocidio perpetrado por el gobierno de la República Dominicana bajo la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Este trágico evento se produjo en octubre de 1937 y tuvo como objetivo la eliminación de haitianos y personas de ascendencia haitiana que vivían en la zona fronteriza, entre la República Dominicana y Haití. Los soldados y paramilitares dominicanos utilizaban una prueba lingüística para identificar a los haitianos, pidiéndoles que pronunciaran la palabra perejil. Los haitianos, cuya lengua materna era el criollo haitiano y no el español, tenían dificultades para pronunciarla correctamente, lo que los delataba. Se estima que entre 12.000 y 35.000 personas fueron ejecutadas, aunque el número exacto es difícil de determinar debido a la falta de registros precisos y la naturaleza clandestina de los homicidios. Y así llegamos al final de este video. Espero que hayan disfrutado de este iceberg, y si fue así, una suscripción me sería de mucha ayuda. Recuerden que pueden seguirme en mi Instagram, Historias del Búho, donde les publico avances y noticias. Espero pasen un gran final de día. Adiós.